Los protagonistas del acontecer regional en Mesa de Noticias. Bueno, y así como pasamos de la temperatura en Buenos Aires, porque ahora es un Mesa de Noticias internacional, vamos a abordar una temática local que es no menor, porque tiene que ver con un área y un servicio que es muy importante, que es el transporte público. Este 1 de enero ya se echó a andar este nuevo perímetro de exclusión, pero ha causado algo de inquietud el que no todas las líneas se vayan incorporando de inmediato, pese a que la autoridad, que es lo que ha dicho, que esto va a ser progresivo y que ya de aquí a marzo, incluso ya por ahí, por abril, deberían notarse estos cambios en el perímetro de exclusión. Hemos escuchado mucho a las autoridades, hemos escuchado quizás a otros voceros relacionados con este tema, pero ¿qué pasa con los conductores? Los conductores, quienes finalmente son los que tienen que entregar este servicio. Y para eso hemos invitado al dirigente, al presidente también de la línea de taxibuses Rengo Lientur, José Coronado. Hace tiempo que no lo veíamos, así que le damos la bienvenida. Un muy feliz 2024, don José. Hola, buen día. Feliz año para ustedes también. Gracias por invitarme. No, a usted por aceptar nuestra invitación, porque hablar del perímetro de exclusión pareciera que no es tan fácil, José. Es una, como decimos nosotros en la micro, es una caja llena de herramientas. Muy buena, lo vamos a empezar a utilizar, una caja llena de herramientas. Mira, yo te quiero contar primero que todo de que nosotros como dirigentes sindicales y como usuarios también a la vez del transporte, como ciudadanos, como integrantes de familias, estamos muy inciertos respecto a este perímetro de exclusión. Lo que sí sabemos es que se necesita una regulación para el transporte público. Eso es lo principal, de que este perímetro de exclusión debería servir en algo para esto. Pero desde un principio nosotros, desde que vino el ministro Muñoz acá a la ciudad en el mes de, parece que fue en mayo, a anunciar con bombos y platillos la entrada en vigencia de este famoso perímetro de exclusión, que Contraloría ya había dado el vamos y que en octubre iba a estar funcionando. Hubo un acto en el Parque Ecuador donde participaron la mayoría de las autoridades de acá de la región. Diputados, senadores, vino gente de Santiago, representantes del mundo empresarial, de las líneas operadoras del transporte público acá en Concepción, y estaba medio silenciado porque supimos de rebote esto que iba a ocurrir y nos acercamos a un grupo de dirigentes a ver de qué se trataba, si no teníamos idea, menos la ciudadanía, obviamente. O sea, ¿no fue socializado con ustedes la previa, la conversación quizás de lineamiento? Pucha, qué linda la pregunta, que me gustó, porque nosotros nombramos en principio este perímetro de exclusión, que es un tema de una exclusión geográfica. Nosotros lo llamamos perímetro de exclusión ciudadana y de los trabajadores, porque esto se hizo a puertas cerradas entre la parte empresarial y el Ministerio de Transporte. A lo mejor estas políticas públicas se pueden hacer así. Yo creo que velando por los intereses de la billetera del Estado y también de la parte privada. Y estamos acostumbrados de repente a que se impongan este tipo de políticas que a veces no contemplan los intereses de todos los actores. No hay que olvidarse que antes que los políticos, antes que la parte empresarial, está la ciudadanía, están los pobladores, estamos los chilenos, todos los chilenos, no aquellos solamente como dicen, los chilenos de corazón, todos. Y eso nos llamó la atención y nosotros en ese acto nos dirigimos al ministro Muñoz en voz alta para decirle que lo que estaba haciéndose no contemplaba nuestros intereses como dirigentes y representantes de los conductores. Y él dijo que estaban las puertas abiertas, obviamente, que la ley del lobby y todo el tema, pero nosotros habíamos intentado varias veces con el subsecretario Pineda llegar al ministro y nunca hemos podido, nunca. Y le dijimos que se preocupara un poquito y se informara de lo que pasaba con los conductores acá en la región del Biobío. Y que ese era el gran problema de un transporte público deficiente.
Don José, buenos días, le habla Alfonso Levet por acá. Hola, Dentro de estas Alfonso. cosas que ustedes esperaban, que esperaban ser consultados, que esperaban ser considerados, ¿qué cosas echaron de menos ustedes? Porque yo, como usuario, le digo, cuando uno piensa que va a haber una modernización del transporte público, lo primero que piensa que estamos súper atrasados es con el pago automático, que reduciría, nos da la impresión, mucha la presión sobre el conductor de estar preocupado de distintas cosas y facilitaría entonces la conducción, pero quizás es una opinión de usuario. Si usted nos pudiera dar entonces cuáles eran las expectativas que ustedes tenían o qué cosas echaron de menos respecto a esta implementación del perímetro de exclusión. Claro, lo que pasa es que nosotros conocemos el tema, obviamente somos primeros actores. El conductor, aparte de conducir, bueno, obviamente es cobrador, aseador, mecánico, eléctrico, administrador y la persona que está muchas veces 16 horas al día conduciendo. Entonces sabemos las falencias que tiene, por qué ocurre de que este transporte público no sea eficiente. Lo primero que queríamos plantear, ¿cómo van a atraer conductores al rubro? Que se dice que es una profesión, pero yo lo veo siempre como un oficio porque no se ha profesionalizado como debería. Se menciona que la licencia es profesional y todo, pero en el hecho, en el día a día, tú te ves que somos los más precarizados. Nosotros nos recordamos que para el estallido social, no es tema político, pero un ejemplo, a nosotros los conductores se nos vulneraban todos los derechos, todos. Yo te voy a mencionar 5 para que tengan en cuenta. Hay un sueldo que dice el contrato, un sueldo por el ingreso mínimo, que no se paga a los conductores. Solamente el empresario, el dueño de la micro, con quien se hace el contrato, que ya tenemos dos detalles ahí. Ese sueldo mínimo te paga las imposiciones, las cotizaciones provisionales, por el mínimo, y el resto no te lo entregan, se lo queda el empleador. Segundo, no te cancelan las horas extras. Te acabo de decir que se trabajan 16 horas diarias. Las horas extras no se cancelan. Tenemos después una tercera remuneración que se llama ley del séptimo día, ¿cierto? Que es por tener remuneración variable más un sueldo fijo, que tampoco se cancela. No tenemos gratificaciones legales. Y así sigue y sigue, y la única remuneración que percibe el conductor se llama comisión o porcentaje por boleto vendido. ¿Qué quiere decir esto? Para no enredarlo mucho, de que tú el día a día vives de la venta del boleto, vives de la captación de pasajeros. Entonces tú de esa recaudación sacas un porcentaje que varía entre el 20 y el 30% de esta recaudación, y eso va para el conductor. Entonces, si tú trabajas tus 8 horas, tú te ves que en 8 horas recaudaste, no sé, 70.000 pesos. 17 por 2, 14, con 14 lucas, ¿quién vive? Y la tremenda responsabilidad del conductor. No olvidemos que errores son fatales. Transportamos niños, adultos, toda la ciudadanía, trabajadores, la gente que va a los hospitales, etcétera, etcétera. Entonces, ahí tienes una gran falencia porque nadie, nosotros históricamente hemos denunciado esto a la Dirección del Trabajo y acá en la región, obviamente, la Seremi del Transporte, donde han cambiado, no sé, pues media docena de Seremi en unos pocos años. Entonces, esa falencia, ese descuido de la mano de obra, de la parte laboral, es la que incide directamente en el mal funcionamiento del transporte público. Porque cuando tú tienes 8, 10 horas de trabajo, 12 horas de trabajo en el cuerpo, yo creo que el conductor tiene la decisión si sigo o no sigo trabajando. Y ahí quedan los servicios botados y grandes sectores poblacionados sin transporte público. José, estamos conversando con José Coronado, el expresidente y dirigente de los taxibuses Rencolientur, con quien estamos abordando esta iniciativa del perímetro de exclusión, que ya está en una especie, no lo han dicho así las autoridades, pero de marcha blanca. No son todas las líneas, aproximadamente deberían ser un poco más de 30 las que deberían unirse. Hoy día hay
poco más de 10, 11, creo que decía la prensa en el último reporte. José, y frente a esto, porque usted nos devela situaciones que ya nosotros conocíamos y que siguen persistiendo, el tema de la falta de conductores que no se ha podido solucionar, el tema de las mejoras laborales justamente también para esos conductores, y en ese sentido, ¿esas serán algunas de las razones? ¿Ustedes han podido conversar con otros dirigentes de línea del por qué también los empresarios han demorado en ingresar a este perímetro de exclusión? ¿Serán el tener que solucionar esas trabas? Es una de las, ¿cómo se llama? De las disyuntivas que hay. Es un tema no menor porque nosotros nos reunimos con los empresarios, con las cúpulas de los empresarios. Quedan 35 líneas, eran 39 hace poco, quedan 35 líneas de taxibuses, 35 líneas operadoras, y ellos tienen 5 organizaciones gremiales, acá en la intercomuna, en las 7 comunas que componen este perímetro de exclusión. Y ellos dicen que entienden nuestra posición como conductores, pero no tienen los recursos como para cumplir con la normativa laboral. Entonces, sorprende cómo un negocio, ¿cierto? Una actividad económica que se ha creado con mucho esfuerzo. No hay que desconocer que la parte empresarial siempre trabajó de la mano con la parte de los trabajadores para sacar adelante este rubro que es súper complejo porque toca muchas materias. Entonces ellos en este momento tienen subsidio del Estado. A través del tiempo se fue subsidiando el transporte público, tanto en el valor del pasaje adulto. Obviamente la ATN es como el gran caballito de batalla de esos subsidios, y después entró en vigencia el subsidio al adulto mayor, y en el verano también el pasaje para los estudiantes, y después como se congelaron las tarifas, recuerden que para el estallido social los 30 pesos fueron el fulminante para esto. Entonces fue un tema no menor, y la tarifa real no es 530 pesos, sino que debería bordear entre los 7,90 y 8,40 la tarifa real. Entonces el Estado subsidia a través de estas compensaciones tarifarias o empalmes tarifarios esa diferencia que se produce entre la tarifa real y la que se está cobrando. ¿Cuál es el detalle de estos subsidios? Es de que al no ser una tarifa real, el conductor, yo te decía que su única remuneración es el porcentaje por el boleto que se vende. Si tú vendes un boleto a 500 pesos, ¿cierto? Vas a sacar una cantidad X por ese 20%, digamos que 100 pesos. Pero si es por 8,40, ya es mayor la comisión. Y esa diferencia debería compensarte al Estado, porque ellos intuyeron esta política pública, estos subsidios. Entonces el conductor está perdiendo casi un 50% de remuneración. ¿Ves? Y el empleador obviamente dice, yo no puedo pagarte más. Y se queda con la parte del conductor, porque para el conductor llega a través del empresario, llega estos subsidios. ¿Y cómo le vas a sacar la plata al empleador? No hay manera, no te puede, no sé, hacer alguna acción temeraria de insultar al empleador, o no sé, así como hicieron los colegas que se agarraron a puñetas ahí en el mall, porque es por tema de lucas, es por tema de plata. Y es tanto el estrés que tiene un conductor del transporte público, por la relación diaria con el pasajero, con el estudiante. Lo digo como que los pasajeros tengan la culpa, los conductores igual tienen la culpa de estas cosas. Entonces, aparte de todo este tema laboral, que este rubro, que nosotros los dirigentes lo mencionamos como un sistema criminal, porque lo es un sistema criminal que impuso el Ministerio del Transporte para que se cumpliera, tentando a los empresarios con lucas, pero que después se dieron cuenta que esas lucas no son suficientes para llevar adelante el negocio. Y por un lado, están apremiados los empresarios de que nosotros, los dirigentes, estamos constantemente denunciando esto, vamos a la Dirección del Trabajo, al Ministerio del Transporte, y a ellos lo están apretando y lo están sancionando. Y ahora con esta nueva regulación del perímetro, ojo, ellos no van a poder tener problemas judiciales, o si no van a suspenderle este famoso subsidio, porque el Estado no puede transferir recursos públicos a empresas que están vulnerando los derechos de los trabajadores.
Entonces, José, ¿cómo salimos de esto? don José, y estas cosas que usted nos comenta, sobre todo el tema de las remuneraciones, también se ha conocido de problemas con los contratos, problemas incluso en los terminales, con distintas líneas, con los baños, con los lugares que tienen para comer. ¿Cómo es posible que se hagan denuncias de manera reiterada y repetitiva a lo largo de los años y no se llegue a una... ¿Qué pasa en las fiscalizaciones entonces? Porque si se hace la denuncia, si esta situación es conocida, se denuncia durante varios años, ¿por qué no se subsana? ¿Qué está fallando en la parte burocrática o del sistema? Claro, es que estamos en Chile, no nos olvidemos lo que hay en el entorno, no olvidemos el tema de servicios de impuestos internos, no olvidemos que los dineros fiscales los dineros fiscales como una gran caja pagadora a ciertos grupos. Y en el camino, en la ruta del dinero que tú no la puedes seguir, ocurren muchas cosas. Estamos hablando de 900.000 millones que se transfieren para que el transporte público funcione. Entonces hay muchos intereses que nosotros como dirigentes obviamente no podemos meternos a investigar. Solamente sabemos que el río suena porque trae piedra, pero más allá no podemos meternos porque también podemos ser demandados por hablar cosas que no tenemos los antecedentes suficientes, aunque los hemos tenido. Pero para no salirnos del tema, yo creo que aquí estamos acostumbrados a un sistema que ha funcionado en la impunidad por muchos años. Desde el año 2003 que se hizo la primera regulación en la región del Biobío con la famosa licitación que se fue postergando eh, eh, cada 18 meses, ¿cierto? Se postergaba 18 meses, entraba en vigencia. Y llegamos hasta el año 2018, donde dijo, ahora sí. Y llegamos después al año 2022, donde se dijo en octubre, perdón, el 2023 en octubre, ahora sí. Y vamos en enero, y estamos hablando de marzo. Y el recaudo electrónico... Casi abril, nos decía. Claro, justamente. Entonces, después el recaudo electrónico pasa para el 2025. Y sigue esto, y los conductores siguen en las mismas malas condiciones laborales. Hay algunas líneas que son muy poquitas, la excepción acá, por ejemplo, la línea de transporte Tucapel en Concepción, que es un ejemplo porque ellos no han solucionado su problema, pero regularizaron, disfrazaron esto de cierta manera para que el empleador pudiera aparecer en una liquidación de sueldo completa, donde dice sueldo, hora extra, todo lo que te mencionaba lo menciona, pero te baja la comisión que se gana hoy día al mínimo. Entonces, es plata por plata, pero al menos cumplen la norma y tampoco muy la realidad de lo que realmente gana el conductor. Aquí hay un daño previsional enorme. A ningún conductor jamás se le ha pagado sus cotizaciones provisionales por el total que ganan. Entonces estamos todos bajo la línea de la pobreza, me incluyo. Las imposiciones que a mí se me pagaron por muchos años no me permiten obtener un sueldo, una pensión que alcance los 200.000 pesos. Y la fábrica de pobres. No, disculpe que lo interrumpa. La verdad es que es bastante develador lo que usted nos cuenta y finalmente da poco entusiasmo el que se inicie un perímetro de exclusión no escuchando a todo el mundo. Y justamente en esa la tónica, porque se nos pasa muy rápido el tiempo, sobre todo cuando escuchamos temáticas que por supuesto nos afectan a todos, usted lo decía. El transporte público es relevante. ¿Qué va a venir? ¿Cómo lo ven ustedes? Porque claro, los tiempos pareciera que están apremiando, la autoridad habla de un perímetro de exclusión que va avanzando, que esto lo vamos a ver reflejado en unos meses, pero ustedes ¿cómo lo ven? ¿Qué es lo que va a pasar o cómo lo proyectan el tema del perímetro de exclusión de aquí a unos meses más, José? Como yo decía al comienzo, esto es incierto porque ni siquiera los señores empresarios tienen la película clara. Menos nosotros los conductores, nosotros hemos solicitado acá a la Seremía del Transporte que haga una exposición completa de este perímetro. Mira, nosotros como dirigentes, no quiero extenderme, pero tengo que mencionarlo. Nosotros solicitamos una mesa de trabajo con la Seremía del Transporte, solicitamos una mesa de transporte con la Dirección del Trabajo. Creamos con otros dirigentes de la región la Mesa Ciudadana Regional del Transporte, con sindicatos como ANMAR, como ENAP, el retail, el comercio, los dirigentes de los trabajadores de la salud, FENATS,
la FEMPRUS, juntas de vecinos, organizaciones sociales, porque la ciudadanía está secuestrada. A cierta hora ya no hay micro, ¿qué decir del fin de semana? Incluso los trabajadores del hospital regional no tenían en qué movilizarse cuando salían de los turnos en la noche. Entonces, imagínate, esperar, no sé, por una hora que pase una micro, los que vivían en Chihuayante, los que vivían en Hualque, los que vivían en los cerros talcahuanos, son trabajadores de la salud, y al otro día, la misma historia. Entonces, mire, es importante, no quiero salirme del tema, pero estas políticas públicas tienen que abordarse. Hay una política pública que se llama trabajo decente, que se le ha dado mucho realce aquí en este gobierno del presidente Boric, y que lo encontramos fantástico. Pero nosotros somos el mejor ejemplo del trabajo indecente. Somos el mejor ejemplo, si no se cumple ninguna normativa laboral. Eso ya es 16 horas. ¿Recuerda el accidente de San Pedro de la Paz? Así es. Ahí fue una tragedia perfecta. Las malas condiciones laborales, el exceso de jornada, la competencia por los pasajeros, que es terrible. Eso es criminal, competir por pasajeros. Lo volvemos a reiterar. Las condiciones de los taxibuses también. La mala infraestructura que se ha reclamado por muchos años, y nosotros ya habíamos dicho estas cosas. Y después se corta el hilo por lo más delgado, el conductor es el responsable, pero tú sabes la carga emocional que tiene un conductor, el estrés constante, las pocas horas de sueño, estar siempre pensando en cortar boletos, sí, es un tema, es una locura. Y yo creo que allá en el año día que estamos, 2024, debía terminar esto. Muchos conductores, y aquí quiero detenerme un poquito, muchos conductores se fueron del rubro en la pandemia por necesidad, porque no había gente en la calle, y fueron a otros trabajos, a camiones, al proyecto MAPA, se fueron para el norte, y se encontraron que en donde ellos fueron a trabajar, les pagaban sus imposiciones por el total, les pagaban su sueldo a fin de mes, les pagaban las horas hechas si trabajaban en exceso, chuta, y trabajaban las 8 horitas, y tenían su sueldo, y no quieren volver acá, a volver a pelear por los pasajeros con tu amigo, con tu conductor. Tú cuando estás en el terminal, te tomáis un café, una bebida, conversáis con tu colega, echáis la raya, como se dice en buen chileno, y en la ruta es tu enemigo. ¿Por qué? Porque tenéis que competir por los boletos. Y como el sistema el público, ¿cómo se llama? El tema de las vías están colapsadas. Las vías están colapsadas, tacos, más tacos, en muchas horas del día, y se juntan micro, y una vez que se juntan micro, ¡pum! ¿Quién llega primero a captar pasajeros? Y tiene esa locura. Entonces, aquí tienen que hacer un estudio más profundo, donde se le ponga énfasis al tema laboral, porque puedes traer las máquinas con la mejor tecnología, atraer a la gente con el tema del Wi-Fi, mantenerla en otro mundo, pero no es la finalidad. Aquí con las micros que hay, es suficiente para tener un buen transporte público. Eran 1.900, quedan 1.500. Si es que quedan 1.500. Porque no hay conductores. José Coronado, presidente y dirigente de Taxibuses Rengo Lientour, conversando con nosotros. Por supuesto que nos queda pero muchísimo tema, porque este es una de las problemáticas fundamentales que tenemos en la zona. Y qué decir de la zona, yo creo que en el país completo el transporte público se vuelve un eje fundamental para la calidad de vida. José, muchas gracias por acompañarnos en este día lunes. Que tenga un excelente 2024 y ojalá que tengamos noticias auspiciosas con respecto a estas iniciativas que se están desarrollando en torno al rubro. Ángel, lo último que no puedo dejar de pasar, que nosotros hemos enviado carta a todos los ministerios, hemos enviado carta al presidente de la República. Nos gustaría que el presidente de la República nos recibiera, o cuando viniera a la región pudiéramos abordarlo, porque nosotros estamos ciertos de que esto se ha silenciado, estamos muy ciertos de eso. Entonces eso es lo que buscamos los dirigentes, tanto de la Mesa Ciudadana Regional del Transporte, como los dirigentes del transporte público. En su particularidad, queremos que el presidente sepa de boca nuestra lo que está ocurriendo acá. Acá ningún parlamentario, ninguno, hemos hablado con todos, pero ninguno se ha sumado a que haya un transporte público decente como corresponde. Y eso llama la atención. Bueno, ahí ese tirón de orejas también lo mencionamos, y ojalá podamos ir avanzando en conjunto con todos los interesados para que este sector pueda avanzar y ser de mejor calidad. Que esté muy bien, José. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, José. Gracias por la invitación. Aquí estamos dispuestos para cuando sea. Gracias. Por supuesto, que tenga buen día.
Ahí teníamos a Buen nuestro día. invitado José Coronado, presidente y dirigente de la línea de taxibuses Rengolentur. Ellos no están todavía en el perímetro de exclusión, me explicaba el mismo José, y por supuesto que esta entrevista en un rato más va a estar también en nuestras plataformas.